Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a todos ustedes, hermanos, amigos. Hoy vamos a seguir viendo, vamos a darle continuidad a las bienaventuranzas. Vimos hace 8 días las primeras 3, hoy vamos a ver otras 3 más. Hoy nos toca ver la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta palabra de tener hambre y sed, en las condiciones modernas de la vida en que estamos, muy poco se tiene conciencia de esta palabra. Muy poco se tiene conciencia porque cuando la Biblia dice tener hambre y sed, no se refiere al hambre que puede saciar tu comida de mediodía, esa sed que puede calmar la bebida que tomas a mediodía. La hambre que habla aquí la palabra de Dios se refiere a un hambre total, a una hambre, a una sed total. Aquí ocupa un verbo, se los voy a leer. El hambre que habla aquí y la sed que habla aquí es en acusativo y no en genitivo. Genitivo es el hambre que podemos conocer usted y yo, el hambre que puede saciar la comida que haya preparado la esposa, que usted puede llevar a su boca a mediodía. Pero el hambre que habla aquí es en acusativo y se refiere a una hambre total, a una hambre que si no se come, la persona muere. Que si no toma de aquella agua, la persona muere. Y no sé qué tan grande sea esa sed, esa hambre, ¿verdad?, que tengas. No sé hasta qué punto quieras esa justicia, hasta qué punto quieras esa bondad, esa justicia de parte de Dios a tu vida. Aquí hemos ocupado, en vez de justicia, hemos ocupado la palabra bondad o integridad, ya que justicia pues podría referirse a tomarlo de una manera que se me haga justicia, ¿no? Se me debe por estar oprimido, se me debe o se le debe al mundo, ¿verdad?, porque hay tanta injusticia. No, aquí he traducido esta palabra original que viene en griego. La palabra original dice dikaiosine, y se ha traducido por bondad, por integridad. Entonces quedaría así: bienaventurado el que tiene hambre y sed de una total bondad, de una total integridad, de una total ¿qué? Bondad. Ese deseo que debe de haber en nosotros, ese deseo que debe de haber en ti, en mí, hacia la bondad de Dios. Y déjame decirle algo: aunque nunca se llegue a cumplir lo que tú hayas deseado, aunque nunca llegues a alcanzar esa promesa, aunque nunca llegues a ver en realidad cumplido ese sueño, ese anhelo, te voy a decir algo: ya eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque la Biblia así lo dice. El simple hecho de anhelarlo, el simple hecho de desearlo, esta bienaventuranza es para ti.
Fíjense que David, el rey David, allá en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 18, él tuvo un deseo, él tuvo un anhelo, él deseaba algo, no lo pudo obtener, no lo pudo lograr, pero él lo deseaba. Él dice, ¿qué dice ahí el texto bíblico? Dice, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. David tuvo ese deseo, tuvo ese anhelo. ¿De qué? De construir la casa de Dios. Tuvo ese deseo de construir un templo a Dios, pero no se lo permitió el Señor. No le permitió que David le edificara casa a él. ¿Por qué motivo? Dios ya había escogido a su hijo Salomón para que él edificara casa a Dios. Y aunque David no pudo edificarle, se le prohibió, tuvo ese deseo, y Dios aprobó, Dios alabó ese deseo. Pero le dijo, no podrás edificar mi casa. Él tenía ese deseo. Dios nos juzga, ¿verdad?, por nuestros deseos. Dios ve nuestro anhelo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Hasta qué grado estás dispuesto a pagar por ese anhelo? Quiero decirle, para cerrar esta primera bienaventuranza que estamos viendo, en una ocasión un joven se le acercó a un pastor y le dijo, pastor, quiero recibir el Espíritu Santo, quiero recibir su presencia, quiero conocerlo. Y el pastor lo ignoró. El joven le seguía hablando y le seguía diciendo, pastor, no me escuche usted, yo le acabo de hacer una pregunta, yo quiero recibir. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo es que yo puedo obtener al Espíritu Santo? Y aquel joven seguía insistiendo hasta que le dijo al pastor, ven para acá, joven. Había ahí una tinaja o un tambo, como le nombra o lo conozca usted, lleno de agua, donde podía caber el joven. Entonces el pastor le dijo que se metiera. Aquel joven se metió. Y cuando él se metió, aquel joven, pues ya le comenzaba a faltar el aire. Entonces el pastor lo agarró de los pelos, de los cabellos, y no lo dejaba salir. Y aquel joven le manoteaba la mano, le manoteaba a la mano del pastor que lo estaba sujetando en su cabello. Y aquel pastor no lo dejaba salir. No, quiero decirle que no quería ahogarlo. No quería que él se ahogara, sino lo que estaba haciendo es dándole una enseñanza vívida, una enseñanza clara. Cuando consideró el pastor que ya era momento de sacarlo, sale aquel joven, se imaginará el escenario, ¿verdad? Pastor, usted me quería ahogar. Pastor, usted quería ahogarme. Y se le queda mirando el pastor y le dice, ¿qué era lo que tú pensabas cuando estabas ahí dentro del agua? El joven se quedó callado. ¿Pensabas en tener una casa? ¿Pensabas en tener el mejor empleo? ¿Pensabas prosperar? Aunque no es malo eso, ¿verdad? Pero eran las preguntas que el pastor le estaba dirigiendo. Y el pastor le dijo, ¿qué era lo que tú anhelabas
Y aquel joven le agarra y le contesta, le dice, lo que yo anhelaba era el aire. Lo que yo deseaba era el aire. No había otro pensamiento, no cabía otro. No cabía otra cosa ahí. Lo que verdaderamente deseaba mi alma era el aire. Le dice el pastor sabiamente, busca hacia Dios y lo hallarás. Busca hacia Dios y lo encontrarás. Aquel joven pudo entender que el anhelo por el Espíritu, que el anhelo por la bondad, que el anhelo por las cosas de Dios era de una manera muy superficial. Y con la lección que le dio el pastor pudo entender esta bienaventuranza. No solamente tener una hambre, parte de ella, no tener una sed, una parte de ella, sino que realmente él pueda tener una sed total, una hambre total. Aquí la palabra hambre y sed viene en un verbo acusativo, que se pone por el todo, en vez de que se escriba en genitivo, que da a entender que es parte de. O sea, yo tengo hambre y me puedo comer una parte de aquel bocadillo. Pero en acusativo, y es así como viene esta aventuranza, dice, tengo hambre de todo. Tengo una hambre completa. Entonces, ¿cómo quedaría esta bienaventuranza? De una manera sencilla quiero explicársela. Benditos los que anhelan una bondad y integridad total. Como ansía el que está muriendo de hambre el alimento, y como el que está pereciendo de sed. Porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Esta bienaventuranza es una de las bienaventuranzas que exigen más. Oiga lo que le digo, exigen más, pero así como exige, esta bienaventuranza, aunque tú no lo hayas logrado, aunque tú no hayas alcanzado como David su deseo, lo que él anhelaba, lo que él quería, aunque no lo hayas alcanzado, tú ya eres bienaventurado. Una persona, aunque no logre toda su vida, el sueño de su vida, aunque no logre obtener lo que anhela, como Abraham, como Isaac, que ellos, dice en Hebreos 11, que veían las promesas, ¿verdad? Y creyeron, y las miraban, y por fe, aunque no lograron recibirlas, pero ellos la creyeron por fe. Ellos recibieron esa promesa por fe. Vamos a ver la segunda bienaventuranza que hoy nos toca. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Este pensamiento recorre todo el Nuevo Testamento. Este pensamiento acerca de la misericordia, acerca de perdonar también, recorre todo el Nuevo Testamento. Hay una parábola en Mateo 18:35, donde Jesús
termina esa parábola diciendo: así hará mi Padre al que no perdonare de todo corazón ¿qué? Las ofensas de su hermano. Antes de entrar en detalle, quiero leerles lo que significa la palabra misericordia en griego. Sabemos que el griego que tenemos, el griego que se ocupa en las escrituras, se remota, ¿verdad?, al arameo, al hebreo, en su original. Esta palabra misericordia en griego es alemán. Vuelvo a repetir esta palabra en griego, es elemán. Y en hebreo es hesed. Hesed significa misericordia, la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro. Ponerse uno totalmente en el lugar del otro. Eso es lo que realmente significa esta palabra. Queda entender esta palabra que vas a mirar con sus ojos, vas a pensar con su mente y vas a sentir con sus sentimientos. Eso es lo que significa esta palabra Hesed. Está claro que esta palabra misericordia es más que una oleada, ¿verdad? A veces puede sentir alguien una emoción de lástima por cierta persona, pero es más que esto. Esta palabra es más simpatía. Esta palabra no es algo de afuera, sino esta simpatía es sentir y ver como ve ella. Fíjese, la palabra simpatía se deriva de dos palabras griegas. Sin, que quiere decir juntamente con, y pasein, que significa experimentar, sufrir. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si juntamos estas palabras, da a entender experimentar o sufrir juntamente con la persona que te vas a compadecer de él, que vas a sentir misericordia. Eso es simpatía. Simpatía no es como generalmente a veces lo podemos entender, comprender, sino esto es la realidad de la simpatía. Las personas no quieren intentarlo, no quieren intentar esto de sentir simpatía por la persona. Cuando una persona actúa de una manera que consideramos que está fuera de lo normal, o pensamos por qué procedió así, por qué respondió así, siempre hay un motivo. Y al menos que nos pongamos en el lugar de la persona, al menos hasta que nos pongamos en el lugar de aquella persona, vamos a entender y vamos a comprender el por qué está actuando esa persona así. ¿Acaso no hizo nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo lo mismo? Él, la palabra que Dios tuvo misericordia de nosotros por medio de Jesucristo, ¿no fue Dios mismo enviando a Cristo a la tierra para que Él fuera un humano y pudiera
ver como humano, pudiera pensar, pudiera sentir como humano. Él se cansó, él lloró. Cuando me toca hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, es difícil tocar este punto porque muchos tienen un concepto a veces diferente. El hecho de que Él era el Hijo de Dios no quiere decir que Él no sufría, no quiere decir que Él no sintiera. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Ahí nos dice la Biblia que Jesús visita a sus amigos. ¿Sí? ¿Qué dice? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando Jesús fue a ver a sus amigos, la cruz, el Gólgota, la pasión, estaba esperándolos a pocos pasos. Estaba a la vuelta de la esquina ya. Entonces lo que Cristo buscaba era relajarse. Era un momento de paz, de tranquilidad. Y fue a la casa de sus amigos. María sabía lo que Jesús buscaba. Jesús buscaba un momento, ¿verdad? ¿Qué es cuando usted... María conocía a Jesús. Lo que Jesús buscaba era un momento de tranquilidad. Marta también amaba al Maestro. Marta también se preocupaba. Pero Marta no se puso lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? No se puso en el lugar del Maestro. Con el ruido, con el vaivén de los trastes, las tazas, los utensilios, hacía bulla, hacía ruido. ¿Qué quería Marta? Servirle, ¿verdad? Un buen platillo, atenderlo. Era su huésped favorito, preferido. Pero en realidad lo que el Maestro necesitaba en ese momento era un momento de paz, un momento de tranquilidad. Y María sí sabía lo que Jesús deseaba. Eso es lo que Dios hizo, literalmente, es lo que Dios hizo, literalmente, cuando envió a su Hijo a la tierra. Quiero contarles una historia. La reina Victoria de Inglaterra era muy amigo de Turgot, un rector de la universidad, una universidad ahí de Inglaterra. Y a la reina Victoria se le murió su esposo, el rey Albert. Muere, quedó sola,
Poquito después muere su amigo, también amigo de los dos, el rector de la universidad, Tuyó. Murió y la reina Victoria fue a ver a la esposa de su amigo, que estaba devastada, estaba con su dolor. Al llegar, pues la reina Victoria, al llegar a la casa de la esposa del rector, se apresuró a ponerse en pie porque le habían anunciado que la reina Victoria había llegado a su casa. Y la reina Victoria le dice que estuviera tranquila, que no le hiciera reverencia. Agarró ella, la reina, y la saludó. Hoy no vengo como reina a ver a una súbdita. Hoy vengo a ver como una mujer que ha perdido a su esposo a otra mujer que está en la misma condición. Sabía por el dolor que estaba pasando aquella mujer, simpatizaba con esa persona, podía sentir porque ella lo había vivido. Eso es simpatizar, eso es ponerse en el lugar del otro y poder ver lo que le está pasando, sentir lo que le está pasando. Esta bienaventuranza quedaría así, de una manera sencilla como lo he explicado. Bienaventurado la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás que puede ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón. Porque el que así hace con los demás, descubrirá que los demás hacen lo mismo con él. Y sabrá esa persona que es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y sabrá esa persona que es lo que Dios ha hecho, que eso mismo hizo ¿quién? Jesucristo. Vamos a terminar con la última bienaventuranza. Es Mateo 5:8 y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí tenemos una de las bienaventuranzas que exige que toda persona se detenga y piense y se haga un examen. Esta palabra, bienaventurados los limpios, voy a leerle, usa una palabra griega que es cátaros, que quiere decir limpio. Podría usarse, por ejemplo, con la ropa sucia que se lava para que quede limpio. Esta palabra también se ocupa cuando se limpia el trigo y agarra y se avienta al aire, ¿verdad? Y se hace el proceso para que salga la basurita, la tierrita, el heno, toda la hojarasca. Eso significa, eso conlleva esta palabra, de limpiar. Este sentido, en un sentido básico, de entender aquí que el corazón debe estar limpio, sin mezcla, sin adulterio,
sin aleación. La palabra aleación quiere decir una mezcla de, vamos a hablar de algún metal, un acero puede estar compuesto, puede haber una aleación de dos mezclas, ¿verdad? Que forman a cierto metal. Entonces, ese es el sentido básico de esta parte. El corazón debe de estar limpio, sin nada de mezcla, nada de aleación, nada de adulterio en el corazón. Bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque estos verán a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito al asistir a una iglesia? ¿Cuál es el propósito al estar alguien predicando? Muchas veces yo me preguntaba cuál era mi verdadero propósito al querer predicar a través de alguna red social. Muchas veces le decía a Dios, yo no quiero predicar, Señor, por, como se le nombra comúnmente, ¿verdad? Por los likes, porque se comparta, porque quiero que esto vaya más allá. Quiero saber qué es tu voluntad, quiero saber qué es tu agrado. Quiero ser un expositor de tu palabra, pero que realmente eso sea, Señor. Lo que tú quieres, lo que tú buscas de mí. No quiero pertenecer a un grupo de personas que solo busquemos la fama. Solo busquemos el que seamos reconocidos. Todo lo que hagamos, hermanos y amigos, todo lo que hagamos en esta vida nos va a preparar o nos va a ir quitando de ese camino, o nos va a preparar, vuelvo a reiterar, para llegar a ver un día a Dios, o nos va a alejar y no vamos a poder ver a Dios. Por eso es que les hacía esta pregunta: ¿qué motivo me mueve el que yo haga algo en la iglesia? ¿Por qué lo hago? ¿Para tener un prestigio? ¿Para ser reconocido? ¿Para que digan? Incluso un predicador sincero, que es sincero, como lo fue Juan Bunyan, va a reconocer que si dio un buen sermón, que si dio un buen discurso, una buena predicación, puede estar tentado a una satisfacción personal. A John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino y el libro, ¿verdad?, del progreso del peregrino. Algunos lo conocen por películas. Él, después de predicar, se le acercó a alguien, comenzó a aludirlo, a decirle, no, qué bueno estuvo la palabra, qué bueno estuvo el mensaje. Y él dijo, con lágrimas en los ojos, realmente dice, eso me lo estaba diciendo el diablo hace rato a mi mente. Eso era lo que me estaba diciendo el enemigo hace rato. Entonces, cuando nosotros pensamos bien y decimos, Señor, yo todo lo que haga, todo lo que yo, sea de palabra o sea de hecho, quiero que te glorifique.
quiero que te honre a ti. Quiero que te dé la gloria nada más a ti, Señor. Entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Lucas 18, 17. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Sí? Primera de Corintios 14, 20. Esto es una advertencia.